¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Páginas Críticas, donde nos hemos dedicado a revisar las novedades editoriales que pueden contribuir a la construcción de un pensamiento crítico latinoamericano. Y en esta ocasión, como pueden ver, nos acompaña nuestro querido amigo, fundador de Tiempos Equívocos, el doctor Jaime Ortega. Jaime, gracias por estar acá. Fer. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comentar, como pueden ver en pantalla, este libro que se llama De regreso a Marx, nuevas lecturas y vigencia en el mundo actual, coordinado por Marcello Musto, ¿no? Así es, Marcello Musto es un investigador de origen italiano que radica en Canadá, en la Universidad de York, me parece. Tiene su lugar de adscripción y bueno, este es el segundo trabajo que conocemos al español coordinado por Musto. El primero fue Tras las huellas de un fantasma, publicado por Siglo XXI. Y bueno, ahora esto, que es una especie de continuación de aquel trabajo, 20 textos, 10 de ellos organizados y pensados en temas clásicos y temas referentes al marxismo, y otros 10 pensados para ver la recepción contemporánea de Marx. Estos días que estás diciendo estarían divididos en dos partes, ¿no? La primera parte se llama Relecturas actuales de Marx, ¿no? Y la otra sería la recepción de Marx en el mundo actual. Muy bien, ¿qué te parece si comentamos, Jaime, algunos textos? No vamos a poder comentar todos por cuestión de tiempo, pero algunos textos que nos han llamado más la atención, que pensamos que pueden ser los que van a llamar poderosamente la atención de sus lectores. ¿Qué te parece si comentamos esos? ¿Qué te parecen los de la primera sección que se llama Relecturas actuales de Marx? Sí, yo destacaría un par de textos, básicamente. En primer lugar, el de Kevin Anderson sobre necesidad y el problema de la nación, el de Terrell Carver sobre el Marx y el género, el de Comnil sobre la libertad. Me parece que son textos que sugieren mucho. Y el de Michael Lebowitz sobre los límites. Cambiamos el sistema, no las barreras. A ver, comenzamos con el de Kevin Anderson, ¿no? No solo el capital y la clase, se llama Marx sobre las sociedades no occidentales, el nacionalismo y la etnicidad. Kevin Anderson, primero, ¿no? Kevin Anderson pues es un marxista, me parece, de origen estadounidense, que ha escrito un libro que no está traducido al español, pero que es muy sugerente, que se llama Marx en los márgenes, ¿no? Sí. Entonces lo que intenta hacer acá Anderson es ubicar a Marx en una discusión, digamos, contemporánea, asumiendo temas que son muy importantes para la agenda actualmente en América Latina y sobre todo en los márgenes, con el problema de la etnicidad, de la raza, etc. Kevin Anderson trata de demostrar que esos temas sí fueron abordados y sí fueron atendidos por Marx, ¿no? Intentando combatir estas críticas que desde lo que él llama ciertos virajes postmodernos tratan de criticar a Marx de no haber visto estos problemas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vale la pena leer este texto de Anderson, que es sumamente interesante y que, pues vaya, es una probadita de lo que es su Marx en los márgenes, y que, como comentábamos en un momento anterior, pues asume algunas ideas de ya un José Aricó, ¿no? Claro, yo lo leería de esa manera, ¿no? Una especie de alargamiento de aquel debate sobre el problema de la nación, sobre el lugar de la vía rusa, como le llamaban algunos, Shanin, por ejemplo, ¿no? Shanin, claro. Entonces, claramente hay una impronta y una larga historia de discusión. Él es un investigador muy reciente sobre estos temas, pero bueno, en América Latina hemos producido y se ha producido una reflexión que hasta donde hemos podido ver, por ejemplo, Anderson no cita, no conoce o no atiende la obra de Aricó, ¿no? Sí, bueno, yo no he revisado también el texto, me parece que ustedes sí, lo han trabajado un poco más. No cita Aricó, que es una cosa muy interesante, porque ahí llegan como a las mismas conclusiones. Exacto. Nada más que Aricó 30 años antes, ¿no? Claro. Pero bueno. Y además produciendo el material, o sea, dándonos al público lector el material para hacer ese seguimiento de un Marx que deja el eurocentrismo. Bueno, pues bien, entonces está ahí el texto de Anderson. El otro que tú decías y que querías comentar es el de Michael Lebowitz, ¿no? Cambiemos al sistema, no a sus barreras. Que desde ahí, pues, Lebowitz, no sé cómo llamarlo, un marxismo hegeliano quizás, trata de ver el punto de la dialéctica, de esta capacidad que tiene el capitalismo de superar todas sus barreras, ¿no? Y de llegar a trascender sus límites, ¿no? Y las posibilidades entonces de los revolucionarios actualmente de poner a la revolución en primer lugar y tratar de identificar esa revolución precisamente en los límites y las barreras del capital, ¿no? Claro. Un texto interesante que retoma lo que ya Lebowitz había hecho en otro texto publicado al español, que se llama Más allá del capital, que está publicado en Editorial Lacal, si no recuerdo, ¿no? Un texto muy interesante y que, bueno, va en esa línea, ¿no? Yo
sugiero ahí que se atienda el libro de Leibowitz que tenemos publicado en español, porque me parece que es muy sugerente, aporta elementos para el debate, y pues creo que es uno de los logros de este libro haber incluido ese texto de Leibowitz. Sí, no, el texto es bastante sugerente porque justamente está discutiendo el problema de los límites, ¿no? Digamos, como hemos llegado a un lugar, un momento donde el límite parece ser ya un límite incluso natural, ¿no? del capital. Pero bueno, ahí está ese sugerente, ese texto. El texto de Comynel. El texto de Comynel trabaja una noción muy importante, que es la noción de libertad. Ajá. Justamente para demostrar que el capitalismo impide la libertad y el desarrollo pleno de los seres y que humanos. La concepción de libertad, ¿no? Pues no el Marx no es la burguesa, digamos, liberal. Habría, ¿no? un concepto de libertad en Marx, que no sería el concepto liberal, efectivamente, sino un concepto más amplio de ella. Más amplio de ella. Y bueno, mira, nos saltamos ahí un punto que a mí no me gustaría dejar fuera de cuadro, porque lo habíamos comentado antes de iniciar la grabación, que es el texto que abre esta sección, que es el texto de Marcello Musto, ¿no? Que decíamos que se recicló porque ese mismo texto ya había aparecido Tras las huellas de un fantasma, pero que es un texto que trata de poner a Marx como vigente a partir de la crisis del 2008, ¿no? Y de ahí la idea del regreso a Marx, ¿no? Que quizás algunos pueden decir regreso, porque pues Marx nunca se fue, ¿no? Hubo quien nunca dejó de trabajar, pensar y militar desde una visión marxista, pero bueno, Musto piensa que leer a Marx el día de hoy es importante por el problema de que se ha abierto una crisis capitalista y eso lo vuelve vigente, ¿no? Pero tú tenías ahí algunas ideas. Sí, a mí me parece que hay dos consideraciones. Primero, esta hipótesis es muy recorrida, muy socorrida, ¿no? Él la trata distante, la asume un poco, pero no plenamente, como sí lo hacen otros autores que dicen, aquí Marx regresó cuando regresó el 2008, cuando la crisis del 2008. Yo sugiero al menos que no nos compremos esa hipótesis plenamente, al menos. En primer lugar, porque nos constriña a Marx como un pensador de la crisis capitalista, y si no hay crisis capitalista, Marx no opera. No opera. Yo creo que. Y en segundo lugar, porque acá en América Latina, y aquí hablamos situadamente, el regreso de Marx es al menos desde los primeros 2000, ¿no? Y tiene que ver con las movilizaciones sociales que sacudieron al continente, que devinieron en muchos casos gobiernos que además están publicando la obra de Marx, como el caso de la vicepresidencia de Bolivia o el caso de Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, decir que volvimos a Marx después de 2008 es aceptar que solo nos sirve en la crisis, primero, y dos, que solo viene Marx cuando la crisis está ya en el mundo, claro, en el norte. Y además el otro punto que comentábamos es que, bueno, gran parte de los movimientos que han surgido desde el 2008, el movimiento CUP, etcétera, pues no se reivindican marxistas, ¿no? No son muy lejanos a esa tradición, son muy importantes, sí. Los indignados, lo que pasa ahora en es muy importante, sin duda alguna, son muy impotentes, sobre todo viendo la experiencia latinoamericana, de muchos límites para transformar la cultura política de la Europa, claro, que se ha vuelto muy conservadora esa cultura política. Sí. Y en América Latina ha habido un refresco mucho más intenso. Derrotas, contradicciones, por supuesto, como las tiene que haber todo el tiempo, pero es mucho más vigoroso. Claro. Y en ese sentido la lectura de Marx resulta menos filológica, menos descubrir nuevos textos, pero más productiva, ¿no? Es decir, volver a temas clásicos como el de la nación. Claro. Bueno, pero sin embargo esto es, digamos, la impronta que signa toda la compilación, ¿no? Mucho tiene esta idea, se está regresando a Marx porque hay una crisis capitalista, claro, y entonces se vuelve pertinente leer a Marx. Entonces es, digamos, lo que va a hilar toda esta compilación, ¿no? Y bueno, entonces para cerrar esta primera parte, yo quisiera mencionar dos textos. El primero, el de Terry Carver, que ya dijiste, Marx y el género. Y cuando uno revisa el índice de este libro, inmediatamente uno le llama poderosamente la atención el título del texto de Carver por las necesidades, ya decíamos, actuales de nuestra coyuntura histórica, en la que el tema del género se ha vuelto, pues, primer plano, ¿no? Central en la agenda política. Y claro, siempre se ha hecho, bueno, ¿y Marx qué tiene que decir de eso, no? Marx a lo mejor también era un asqueroso machista, como pueden pensar algunos feminismos, no todos desde luego, ¿no? Y que Carver pues trata de poner ahí en situación, ¿no? Cómo poder posicionar a Marx frente al problema de género. Y primero reconociendo evidentemente que esa no fue una preocupación principal en Marx, ¿no? Carver dice, bueno, nunca vamos a esperar que Marx sea el punto de referencia central en la discusión del género, porque no era un tema que para Marx fuera central, ¿no? Aunque
yo pienso, y ahí estaría de acuerdo con Carol, no fue ignorado tampoco por Marx, ¿no? O sea, no fue su centro, no fue su preocupación principal, pero tampoco fue completamente ignorado, ¿no? Y entonces sí, ahí lo que hace Carol de forma muy erudita, muy detenida, es hacer una revisión, no completamente profunda, pero sí bastante sustantiva de cómo veía Marx el problema de género en la ideología alemana, en la Sagrada Familia, en el Capital, y eso da una idea muy interesante de que en realidad pues, el tema nunca estuvo ausente, sí era un problema, pero no de forma central, ¿no? Entonces es un texto que creo que sí pone sugiere una beta, que es decir, bueno, justamente que tú dices, ¿no? Podemos buscar en Marx los inicios de algo. Claro. Está ahí planteado, no está desarrollado, hay que desarrollarlo. Y hasta ahí, ¿no? Pero así es el límite, ¿no? Pero bueno, es interesante y es un intento de, digamos, reivindicar que Marx también tiene que decir cosas. Reivindicar a Marx sobre eso y también una especie de defensa frente a ciertos giros culturales, ciertos giros postmodernos que desechan a Marx por precisamente ignorar o asumir posturas plenamente patriarcales o heteronormadas, etc., ¿no? Sí, iría un poco con el texto de Anderson, ¿no? Es decir, bueno, iría con el de Anderson, sí. Marx pensó estos temas también, que son muy contemporáneos, que no eran del siglo XIX, al menos no centralmente, no con la centralidad que tienen hoy. Estaban subsumidos muchos de estos problemas a la agenda del movimiento obrero, a la reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo, a la cierta legislación laboral. Sí. Es decir, el mundo del trabajo organizaba estos temas, ¿no? Ahora ya no lo hace. O no lo hace centralmente, entonces hay otras vías, para llegar a esos problemas. Así como tú decías hace un rato fuera de cuadro, que tú ves que esta primera sección del libro de Musto está compuesta como por dos clases de textos, ¿no? Uno que asume problemas clásicos, ¿no? Ya vimos el problema de la alienación. Sobre todo el problema de la alienación, me parece. El problema de la crisis, otra vez, es un tema clásico del pensamiento marxista ese. Y otro que intenta abordar temas actuales, ¿no? Temas muy coyunturales de nuestro momento histórico ahora, que es el del género, el de la raza, el de la idea de la clase. Entonces ahí, digamos, yo creo que de forma muy bien lograda, esta primera sección sí logra por lo menos establecer un espectro que sí nos permite posicionarnos frente a la obra de Marx en el 2016, ¿no? Creo que está lograda. Y finalmente este texto se cierra con un pequeño ensayo de Ellen Makinswood, ¿no? Sí, ese sería el capitalismo universal. Ese sería un texto en dos vías. Sería un texto que quiere responder a un problema clásico del marxismo, que es el mercado mundial, y un problema contemporáneo, es decir, vivimos en un mundo plenamente capitalista, que es la hipótesis de un poco de Makinswood. Sí. Ya no hay esos viejos espacios no capitalistas que los marxistas del principio del siglo XX vieron, como Rosa Luxemburgo, naturalmente, ya no existen en el día de hoy. Sí, es sumamente polémico, sumamente discutible. Yo personalmente no podemos aquí extendernos demasiado, pero me parece que es un texto bastante flojo ese. Una conferencia en realidad. Es una conferencia muy breve y sumamente polémico, ¿no? De hecho, a Makinswood se le han hecho muchas críticas, muchos historiadores le han criticado lo que para ellos es su forma dogmática y acartonada de explicar el origen del capitalismo, lo cual nos abre muchos debates, ¿no? Historiadores como Jürgen Koka le señalan esos límites a Makinswood, pero bueno, ya estaremos analizando eso. Los aportes de Makinswood, que recientemente falleció, por desgracia, también trabajaba en Canadá, pues están, creo que más en la línea de la teoría política, ¿no? Su debate con los marxistas es... Hay que seguirlo, ¿no? Publicado en Argentina. También publicado ese, y en México, Democracia contra Capitalismo, texto publicado por Siglo XXI, dan, creo que un mejor panorama de lo que es la obra de Makinswood que este texto, ¿no? Que efectivamente es breve, no se le puede pedir más. No se le puede pedir mucho, pero me parece importante que esté presente, pues, o sea, aparte de una mujer marxista muy importante, recientemente fallecida, y bueno, pues entonces ahí está esa primera sección que me parece bastante lograda, sí da un panorama, tiene estas dos vetas que tú dices, una clásica y una de problemas coyunturales que ahora nos ocupan. Y bueno, pues pasamos a la siguiente parte, ¿no? Que sería la recepción de Marx en el mundo actual, que pues es una revisión, no desde luego no pormenorizada, no detallada, de las regiones o los países que los editores pensaron que eran las importantes, ¿no? Desde luego el primer texto que abre esta sección es el de Francisco T. Sobrino, que se titula Marx en la América Hispana, ¿no? Que lo que hace es una revisión de algunos países de América Latina. Argentina, por supuesto, no puede faltar, ¿no? Brasil, Brasil que viene más adelante, ¿no? México sí está ahí. A México sí nos mencionan en este texto. De hecho, mencionan datos ahí que pues
nos desconciertan un poco, ¿no? Cuando este sobrino está hablando de los investigadores que han desarrollado el pensamiento Marx en México, menciona a Jorge Veraza, lo cual está bien, ¿no? Premio Libertador, etcétera. Bolívar Echeverría, que no podría faltar, que no es mexicano, pero pues... No, pero bueno, producen acá. Claro, produjo acá su obra. Sánchez Vázquez, por supuesto, Pedro López Díaz también es mencionado allí, y también Miguel Ángel Porrúa, ¿no? Sí, que es un hombre. Entonces ahí nos quedamos un poco atónitos porque hasta donde sabemos Miguel Ángel Porrúa es una editorial mexicana, sí. Aunque confesamos nuestra ignorancia, quizás por ahí hay un investigador que se llama Miguel Ángel Porrúa y no lo sabemos, así que de antemano hacemos ahí una disculpa por adelantada, o ahí hubo un error que tendría que corregirse, ¿no? Tuvo un error ahí. Un error ahí, o que nos presenten a Miguel Ángel Porrúa, historiador marxista. Claro. Mexicano. Ahí están mencionados los trabajos de traducción de González Varela, por ejemplo. Claro. Porque él lo que hace, el autor lo que trata de hacer muy sucintamente, podría haber muchísimas críticas a las ausencias, pero no un texto breve. No se trata de eso, digamos, ¿no? Pero menciona González Varela, ¿no? Que trabaja González Varela, trabaja España y quiere trabajar en América Latina, ¿no? Argentina. Sí, González Varela ha hecho un trabajo de traducción importante. Sí, tradujo con Espinosa, lo prologó, ¿no? El texto sobre el suicidio. Sí. Entonces, bueno, ahí ya mencionan las revistas más importantes, Memoria. En México menciona Memoria. En el caso de Memoria, claro. Y en otros países, Herramienta, ¿no? Claro, no puede faltar esa parte. Y bueno, lo que se ha producido. Y luego viene, aparte de ese texto de América Latina, que es un recorrido hacia Ojo de Pájaro, viene el texto así de Marx en Brasil, ¿no? Que lo hace Armando Boito y Luis Eduardo Mota, ¿no? Sí. Que a mí en lo personal me parece que la producción que se hace en Brasil es realmente titánica, es realmente muy importante de señalarse, traducciones, se trabaja mucho a Lukács, ¿no? Esta editorial fantástica que se llama Boitempo, ¿no? Que han publicado las ediciones más acorde a la Mega, del tomo 2 del Capital, de los Fundrice, de la Sagrada Familia. En verdad, que lo que hacen los compañeros de Brasil es una tarea digna de... Sí, bueno, es un mercado muy grande, es un continente, per se es un continente prácticamente un país un gran peso político, económico, y creo que el trabajo de Boito y de Luis Eduardo, que además Mota es un buen amigo, un tipo muy serio, muy trabajador, me parece que refleja bien el trabajo en Brasil, ¿no? Y luego vendría, este texto se llama Marx en el mundo anglófono, ¿no? Hace una... Sí, siguiendo un poco la huella de Anderson, sí, ¿no? Claro, el trabajo de Anderson, de New Left Review, etcétera, ¿no? Ahí no hay sorpresas, bueno, no, al menos para nosotros no. Y luego viene el de Marx en Francia, que me parece muy interesante, pero yo quisiera destacar por cuestiones del tiempo el de Marx en Alemania, ¿no? Que hace Jan Hoff, ¿no? Tiene un libro que se llama Global Marx. Sí, el texto es una historia, un intento de historia global, publicado en 2011, me parece. ¿Ese está en español, global? No, está solo en alemán. Hay una entrevista que le hacen a Hoff en el blog Marxismo Crítico. Claro. Pero es un trabajo muy erudito, muy erudito, donde hay un intento real de hacer una historia global del Marx. Se nota esa reducción, porque precisamente en estas breves páginas, pero muy sustanciosas de Marx en Alemania, lo que hace Hoff es reconstruirnos el debate que se abre desde la famosa nueva lectura, ¿no? Que es la de Hans-Georg Bauhaus, toda esta discusión con Helmut Reichel, ¿no? Y luego finalmente esta discusión que hasta el día de hoy está con la gente de Das Argument, ¿no? Michael Heinrich. El debate un poco entre Heinrich y Fritzhau. Wolfgang Fritzhau. Y los alumnos de Michael Heinrich, y toda esta discusión que ellos han tenido mucha atención en la cuestión de la teoría del valor, ¿no? La teoría del dinero y el valor, la teoría monetaria del valor, la Wertkritik, que en realidad es un texto que para todos los que nos interesa mucho esta discusión de los primeros capítulos del Capital, la teoría del valor de voz, el valor, es un texto que nos da un panorama muy completo, breve pero muy completo de esas discusiones. Yo recomiendo mucho la lectura de ese texto de Marx en Alemania para los interesados en ese tema, ¿no? Que es un tema muy académico, pero muy especializado, pero que es sumamente sustancioso. Sí, ¿no? Ojalá algún día haya alguien que se atreva a hacer una traducción del alemán del libro de Hoff. De Marx Global. Marx Global, porque verdaderamente es una reconstrucción muy erudita, es un investigador muy joven, ¿eh? No pasará a los 40 años. Ya, yo no tengo el gusto, pero aquí menciona a muchos otros autores que lamentablemente la barrera todavía del lenguaje nos separa, pero que han estado contribuyendo, ¿no? Sí, los alumnos de Michael Heinrich, el propio Michael Heinrich, que de él hay 2 ya libritos publicados en español, en Escolar y Mayo, pero que su obra mayor está aún sin publicarse, o
Hans-Georg Bauhaus, que probablemente conocemos algunos ensayos por ahí perdidos en la revista Dialéctica, que publicó su famoso texto sobre la dialéctica de la forma valor, algún otro por ahí en Nova Política, pero su obra mayor también permanece sin ser traducida al castellano, ¿no? Sí, mucho más difícil que se traduzca, porque Bauhaus ya claro, años, sí, ¿no? Claro. Lo de Heinrich está vivo, trabajando, Nos hace falta ahí aumentar ese diálogo norte-sur, sur-norte, ¿no? Sí, en el caso de Anderson queda claro que no hay diálogo norte-sur, y nosotros nos gustaría ampliar el diálogo sur-norte, ¿no? Sí, es importante porque son producciones contemporáneas, tienen los textos de Marx, además en las ediciones de la Mega. Claro, entonces bueno, eso les permite plantear temas, hay que decirlo, sí, originales, nuevos, que creo que no transforman la visión tampoco de Marx, tampoco es que haya una novedad, y muy especializados. Muy especializados, sí. Muy especializados. Pero bueno, que es una lástima porque también aquí en América Latina se pueden cosas muy interesantes. Ya pusimos el caso de José Arico, por ejemplo, que Kevin Anderson repite y no estamos diciendo otra cosa más que esa, que llegan a las mismas conclusiones, pero que no hay intercambio ahí, ¿no? No lo hay. Podemos mencionar otros ejemplos de esa producción que se hace aquí y que no llega allá, y la producción que llega allá, que se hace allá y que no llega acá, ¿no? Y que esta es una probadita de lo que se hace, ¿no? Estos 10 textos de recepción son interesantes por eso, porque uno amplía la perspectiva, es decir, uno no puede pensar que el marxismo es un profesor, ¿no? Claro, una escuela o que es la lectora de, ¿no? X, ¿no? Sí, que ahí está la lectura. Que tiene su iglesia, su capilla. Claro, como decía Martí, ¿no? El cree el aldeano que la aldea es el mundo, ¿no? O la escuelita es el mundo, ¿no? Claro. O su facultad. Y aquí nos enteramos que se lee a Marx en Italia, y no sorpresa. En Rusia, bueno, uno diría, después de la caída del muro de Berlín se sigue leyendo, sí, se sigue leyendo, se sigue produciendo todavía, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, en lugares que a uno lo pueden desconcertar como Corea del Sur, ¿no? Creo que estos dos textos, el de Corea del Sur y el de China, son los más simpáticos. Son muy simpáticos porque si con Alemania tiene un problema de idioma, bueno, con China hay un problema de cultura, o con Corea, culturas muy distintas y condiciones políticas muy distintas. Y bueno, que en China se produce mucho, ¿no? Hay contribución a la Mega, hay ediciones críticas de la miseria de la filosofía, si no me recuerdo, etcétera. O sea, hay una producción muy fuerte. Es interesante ver esas producciones, insisto, porque te amplían, permitirán a la lectora o al lector ampliar su... Yo creo que una de las virtudes de esta compilación de Musto, al igual que el anterior libro que nos entregó, el de Teologías de Fantasmas, es que hacen eso, amplían la visión. Sería muy bueno que gran parte de los hispanoparlantes que nos interesa el pensamiento crítico para transformar nuestra realidad de forma efectiva, pues dejemos esos provincialismos que a veces de forma muy surrepticia siempre se nos están metiendo, ¿no? Estamos pensando siempre en marxismo en nuestra región solamente, claro. O cierto profesor de origen ecuatoriano, etcétera, y de ahí no se sale, ¿no? Nos quedamos ensimismados y es un problema. Y ese libro lo que permite, creo, es darnos cuenta de que hay más, ¿no? Sí, que hay un mundo que sigue produciendo más. Y que los amigos argentinos todo el tiempo hablando de marxismo argentino y nosotros hablando de una cosa siempre de ingeniero H y como tira un título de y todo lo demás queda un poco fuera. Pues aquí nos enteramos que se hace producción muy seria, muy importante en Japón, en Corea del Sur, en China, en Rusia, Italia. Bueno, ya eso no es ninguna sorpresa, pero yo me imagino que quizás este libro fue publicado originalmente en inglés, ¿no? No tengo el dato, pero seguramente sí, fue traducido, me parece, fue una traducción. Yo me imagino que a lo mejor los compañeros que viven, por ejemplo, en Corea del Sur, que vean que dicen que en Brasil se produce, o también debe decir, ay, mira, ¿no? De sugerir, es interesante, por esa cuestión del eurocentrismo que no termina nunca por romperse, ¿no? Sí. Pues bueno, Jaime, ahí hicimos una revisión panorámica a muy ojo de pájaro de este libro que se llama El Regreso a Marx, que llegó a México a cuentagotas, hasta donde sea. Llegaban pocos ejemplares a la Ciudad de México, al menos. Pero a un precio prohibitivo, ¿no? Sí, bueno, es un libro, pero recordemos que hay una crisis en este momento grande en Argentina. Sí, también aquí en México, ¿no? $1 a 20 pesos casi. Sí. Hace que los precios se inflen, lo cual es una verdadera desgracia porque son valores de uso que no deberían de estar, digamos, sometidos a las leyes tiránicas del mercado, pero sin embargo así es la cuestión. Yo hago votos porque ojalá este libro esté disponible pronto en las redes sociales. Ustedes saben cómo esos medios son más democráticos a veces, ¿no? Ojalá esté por ahí disponible pronto o se haga el modo de que este libro llegue, porque en realidad vale mucho la pena por este punto que decíamos, ¿no? Que amplía la mirada, evita quedarnos encerrados en nuestros provincialismos, si le queremos llamar así, y que da una visión muy interesante, ¿no? De una discusión, para ocupar el término de este libro que hemos mencionado, global de Marx, ¿no?
Yo Sí, saludo mucho la me publicación parece de este libro. un intento muy interesante, muy loable, que hay que continuar. Enhorabuena, sí. Ahora han salido varias compilaciones, ¿no? Mencionábamos mencionábamos la que sacamos nosotros, bueno, nos estuvimos acercando, la de Mar Revisitado. Está el más revisitado. La que hizo hace un año el maestro Robles, ¿no? Dialéctica y Capital. En la UAM. Dialéctica y hace Capital, unos que años es salió. que ya lo comentaremos quizás. Salió algunos años, pero tiene una publicación reciente En R&R, Argentina, ¿no? sí, sí, sí. Ya comentaremos eso. Pero vaya, yo creo que estas compilaciones que siempre dan una visión global, desde luego, como cualquier compilación, se vuelven, creo yo, herramientas muy También útiles, ¿no? Francisco de Lich, que recientemente murió, el primer rector de la Universidad de Buenos Aires tras la dictadura, cuando cae la dictadura. Ajá, claro. También publicó un trabajo, algo Volver a Amar, no recuerdo cómo se llama ahora. Pero bueno, hay es decir, están produciéndose. Ya investigaremos y ojalá pronto podamos hacer este episodio sobre esos. Sí, sobre sí, esos es muy importante textos. recomendar la lectura de este libro. Y bueno, llama la atención sobre el problema monetario del precio. Sí, se vuelve prohibitivo, pero verdaderamente bueno, caro. Pero bueno, se puede socializar. Pues bien, entonces ahí le dejamos, Jaime, ¿te parece bien? Sí, todo Y bien. nos estaríamos viendo en una próxima emisión de Páginas Críticas. Muy bien. Muchas gracias. Adelante. Hasta luego.